¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del tercer año? Hoy en física estaremos viendo cualidades y propagación del sonido. La acústica es una rama de la física encargada de estudiar la producción, transmisión, almacenamiento, percepción y producción del sonido. Es decir, este estudia de manera detallada las ondas sonoras que se propagan a través de una materia, las cuales pueden estar en estado gaseoso, líquido o sólido, debido a que el sonido no se propaga en el vacío. Entonces, el sonido no puede propagarse en el vacío porque es una onda mecánica. El sonido es el elemento primordial en la acústica y consiste en ondas sonoras que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas. Del latín sonitus, sonido es una sensación que se genera en el oído a partir de las vibraciones de las cosas. Estas vibraciones se transmiten por el aire u otro medio elástico. El eco o rebote del sonido contra cualquier superficie dura hace que los oigamos después del sonido original. Para ello, el emisor debe estar lo suficientemente alejado del obstáculo contra el que rebota el sonido, para que éste y el rebotado no se mezclen. La reverberación es el eco múltiple que al sonar inmediatamente después del sonido original lo alarga deformándolo. Cuando gritamos en una sala vacía, nuestra voz se mezcla con el eco múltiple, resultando un sonido más confuso y prolongado. En su final, en ocasiones las paredes de los edificios se revisten de unos materiales que eliminan o disminuyen la reverberación, por ejemplo, algunos teatros o los estudios de grabación. Tenemos también la resonancia. Cuando un objeto empieza a vibrar por la influencia de otro, decimos que han entrado en resonancia. Si haces vibrar el diapasón o lo pones en contacto con la pizarra o la ventana, escucharás cómo se escucha la nota la. Eso sucede no porque la mesa o la ventana hayan aprendido a cantar, sino porque las vibraciones del diapasón se han transmitido al otro objeto, que comienzan también a vibrar y sonar. El fenómeno de resonancia no solo se produce con ondas sonoras, sino con toda clase de vibraciones. Cuando una tropa de soldados marcha sobre un puente, se les hace romper el paso para evitar que la frecuencia del movimiento rítmico de la tropa pueda coincidir con la frecuencia de la vibración propia del puente. Entonces, para poder evitar que entren en resonancia y el puente no se destruya. El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio cuando el emisor o foco de ondas y el receptor u observador se desplazan uno respecto a otro. Probablemente algunas veces cuando escuchamos el sonido de una sirena y estamos en reposo, solemos escuchar con una frecuencia mayor, o sea, más agudo, cuando se aproxima a nosotros. Y un sonido más grave o una frecuencia menor cuando se aleja de nosotros. Entonces, este fenómeno es denominado Doppler. Lo que hay que saber aquí es que cuando hay aproximación entre el observador y la fuente, el observador recibe mayor número de ondas por unidad de tiempo, y cuando hay alejamiento recibe un número menor de ondas. Entonces, aquí tenemos la imagen, tono grave, tono agudo. Aquí la frecuencia es mayor y en el tono grave la frecuencia es menor.
La variación aparente de la frecuencia se llama efecto Doppler, lo que se expresa, y aquí tenemos nuestra ecuación y vamos a ver qué significa cada uno. La f' es la frecuencia aparente, la f es la frecuencia real, la v es la velocidad del sonido, la v sub 0 es la velocidad del observador y la v sub f es la velocidad de la fuente. Otra cosa importante es la convención de signos. Cuando el observador se acerca a la fuente, la velocidad del observador es positivo. Y cuando se aleja de la fuente, la velocidad del observador es negativa. También cuando la fuente se acerca al observador, la velocidad de la fuente es negativa y cuando se aleja del observador, la velocidad de la fuente es positiva. Entonces estos signos hay que tener en cuenta. Basándome en el concepto de sonido, en el siguiente cuadro escribo sobre las características del sonido. Tenemos aquí producción, propagación, cualidades del sonido. En la producción, las ondas sonoras longitudinales se producen como consecuencia de una perturbación periódica en el aire. El oído humano actúa como receptor de estas ondas sonoras periódicas, percibiéndolas como sonido. El cuerpo sonoro puede vibrar longitudinal como transversalmente. En la propagación, el sonido se propaga de un lugar a otro, pero siempre lo hace a través de un medio material, como el aire o el agua. En el vacío, el sonido no puede propagarse, porque no hay medio material. En el aire, el sonido se propaga a una velocidad de 340 metros por segundo aproximadamente. Tenemos las cualidades del sonido. Las cualidades fisiológicas del sonido son intensidad, tono, timbre. Cada uno de estos atributos depende de uno o más parámetros físicos que pueden ser medidos. Segundo, completo el siguiente cuadro con las aplicaciones del sonido y sus ejemplos. Entonces aquí tenemos eco, resonancia, reverberación, interferencias y efecto Doppler. El eco es fundamental para el funcionamiento de los radares que detectan un objeto a través del eco. Esto ocurre ya que emiten una onda que al ser reflejada les da la visión de la existencia de algún objeto en el océano. La resonancia. El instrumento musical es un sistema para producir uno o más tonos placenteros. Los instrumentos musicales son utilizados por los músicos para trasladar la notación simbólica de una composición musical a los correspondientes sonidos. La reverberación. Usualmente el uso de la reverberación para mejorar sonidos que no son óptimos, tal como los sonidos de las cajas de ritmos, los sonidos de los bombos, de las máquinas de ritmos, pueden ser sorprendentemente planos y sin vida. Interferencias. Un ejemplo muy interesante de interferencia de ondas se da en las cuerdas de un piano. Cada tecla del piano es formada por 2 o 3 cuerdas. Cuando 2 de ellas están afinadas a la misma frecuencia, que es la nota, la intensidad del sonido baja debido a que el sonido de una anula casi exactamente a la otra. El efecto Doppler. La ecografía Doppler puede ayudar a diagnosticar muchas afecciones como las siguientes: coágulos sanguíneos, válvulas que funcionan mal en las venas de las piernas que pueden hacer que se acumule sangre u otros líquidos en las piernas, insuficiencia venosa. Resuelvo los siguientes planteamientos. Una locomotora con una velocidad de 144 km por hora se aproxima a un observador parado en una estación, emitiendo un sonido de frecuencia igual a 100 Hz, admitiendo que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. Determina la frecuencia aparente del sonido.
recibido por el observador. Entonces extraemos los datos. Me dice que la frecuencia de la fuente es de 144 km por hora, que la velocidad del observador es igual a 0 porque me dice que está parado el observador. La frecuencia real es de 100 Hz, la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo y nos pide la frecuencia aparente. Acá debo de pasar 144 km por hora a metros por segundo, por lo tanto se divide por 3,6. 144 dividido 3,6, esto es igual a 40, por lo tanto esto va a ser aquí 40 metros por segundo. Tenemos nuestra ecuación, que la frecuencia aparente es igual a la frecuencia real por la velocidad del sonido, puede ser positivo o negativo, la velocidad del observador, dividido la velocidad del sonido, positivo o negativo, la velocidad de la fuente. Entonces, acá me dice que la fuente se aproxima al observador. Y cuando se aproxima al observador, la velocidad de la fuente es negativa. Entonces vamos a reemplazar aquí. La frecuencia real es de 100, la velocidad del sonido 340, la velocidad del observador es 0 porque está parado, me dice está en reposo. La velocidad del sonido 340 y aquí es negativo porque me dice que se aproxima al observador, por lo tanto la velocidad de la fuente debe ser aquí negativa. Entonces resolvemos esto. 340 más 0 me va a dar nuevamente 340 y aquí restamos 340 menos 40 es 300. Y aquí resolvemos en la calculadora. Hacemos 100 por 340 dividido 300. Esto me da un valor de 113,33. Por lo tanto, la frecuencia aparente es de 113,33 Hz. El siguiente, una ambulancia con la sirena prendida emite un sonido de 520 Hz de frecuencia, admitiendo que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo y que la ambulancia posee una velocidad de 80 metros por segundo. Determina la frecuencia percibida por un observador parado en la calzada cuando en el punto A la ambulancia se aproxima al observador y el punto B la ambulancia se aleja del observador. Entonces extraemos los datos. La frecuencia real es de 520 Hz, la velocidad del sonido 340 metros por segundo, la velocidad de la fuente 80 metros por segundo, la velocidad del observador es 0 porque está parado, está en reposo. Y tenemos nuestra ecuación. En el punto A me dice que la ambulancia se aproxima al observador. Cuando se aproxima al observador, en este caso la ambulancia, la velocidad de la fuente es negativa. Por lo tanto aquí reemplazamos la frecuencia real 520, la velocidad del sonido 340, la velocidad del observador es 0, la velocidad del sonido 340 y aquí es negativo la velocidad de la fuente porque la ambulancia se aproxima al observador. Por lo tanto aquí resolvemos esto. 520, vuelvo a poner acá 340 y aquí restamos 340 menos 80 que me da 260 y aquí lo calculamos. 520 por 340 dividido 260. Esto me da un valor de 680. Por lo tanto aquí la frecuencia aparente es de 680 Hz. En el punto B me dice que la ambulancia se aleja del observador. Entonces reemplazamos aquí 520 por 340, el observador está parado. Y aquí la única diferencia es que el 80 es positivo porque la ambulancia se aleja del observador. Por lo tanto aquí ponemos 520 por 340 y aquí sumamos 340 más 80 que es 420.
20. Lo calculamos 520 por 340 dividido 420. Esto es igual 420,95. Podemos redondear a 421. Por lo tanto, la frecuencia aparente es de 421 Hz.